No, salió abstención y no es abstención. Está ayudando, señor diputado Moreno. Como ayudó también para que se identifiquen los diputados. Hay diputados que son nuevos votando. Y que le pido... Sí, diputada López Nato. No, no la escucho. No, el micrófono. Ahí. Presidente, para emitir mi voto a viva voz, porque la banca no me reconoce por el peso, dicen acá, voto por la negativa. Así. López, perfecto, señora diputada López Nato. López Pablo también. Sí, diputado Petrola. Diputado Petrola no tiene... Ahí está. Sí. Sí, presidente, pedimos autorización para abstenernos. Perfecto. Los diputados del Partido Obrero, Pablo López por Salta, Soledad Sosa por Mendoza y mi caso por la provincia de Buenos Aires, porque quienes fueron 12 años gobierno y no convocaron a una consulta popular cuando nosotros lo planteamos por el total de la deuda, y quienes ahora tienen un dictamen que dice pagarle un poquito menos a los buitres, no tienen autoridad política ni moral para plantear esto. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Sí, se cierra la votación. Negativo. 165 votos negativos, 84 afirmativos y 3 abstenciones. No, vamos a pasar al otro tema. En consideración en general el proyecto de ley por el cual se autoriza al señor Presidente de la Nación para ausentarse del país durante el año 2016, cuando razones de gobierno así lo requieran. Dado que no cuenta con dictamen de comisión para poder considerar el proyecto de ley por el cual se autoriza al señor Presidente de la Nación para ausentarse del país durante el año 2016, se requieren las 2/3 partes de los votos que se emitan. Se va a votar. Afirmativo. Se va a votar en general y en particular el proyecto de ley por el cual se autoriza al señor Presidente de la Nación para ausentarse del país durante el año 2016 cuando razones de gobierno así lo requieran. Resulta afirmativa. Que se identifiquen. Pero está bien. Ya está. Tienen que identificarse. Sí, pero me piden que es un proyecto de ley y tienen que identificarse nominalmente. Paciencia. ¿Quién puede votar más? Gracias, señora diputada. Tiempo.
Entiendo que todos los diputados que están en el tablero con abstenciones lo han hecho con intención de votar de esta manera. Tiempo. Sí, cerrado. Afirmativa 222 votos, 0 negativa y 27 abstenciones. Resulta afirmativa. Se comunica. La diputada Carrió pide que pongan afirmativo. Queda registrado. Se comunicará al Honorable Senado. En consideración... sí, señor diputado Heller. Sí, diputado Clery. Que me tome el voto afirmativo, salió abstención. Gracias, queda registrado. También quedará registrado. Gracias, diputado. Diputado Clery. Presidente, Sí. podríamos ordenar un poco la sesión. Hay una diputada nacional, Teresa García, que está tratando de encontrar una banca para poder sentarse y supuestamente debería tener un lugar en el recinto. No entendemos por qué esta desprolijidad está sucediendo. No quiero pensar que haya diputados que están sentados que no son diputados. Quisiera que esto se resuelva de manera inmediata para poder seguir de manera ordenada con la sesión. Señor presidente. diputado, se hizo llegar a todos los bloques la distribución hace más de 10 días, pero nos ocuparemos de este problema. En consideración en general, el dictamen de mayoría de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y otra, recaído en el proyecto de ley mediante el cual se propicia la adopción de diversas medidas tendientes a cancelar la deuda en cesación de pagos. Orden del día 13. Dictamen de mayoría con disidencias, dictamen de minoría, tercero dictamen de minoría, cuarto dictamen de minoría. Tiene la palabra el señor diputado Luciano Laspina. Muchas gracias, señor presidente. Ponemos en consideración el dictamen en mayoría sobre la Ley de Normalización de la Deuda Pública y Acceso al Crédito Público. Creo, señor presidente, que el Congreso de la Nación tiene en sus manos una decisión trascendente para todos los argentinos que puede poner fin a una saga que llevó a nuestro país a una situación que por lamentable no deja de ser insólita. Argentina consumió unos 55.000 millones de dólares en pagos de sus reservas, en pago a acreedores externos del 2005 en adelante, incluyendo el FMI, y hoy mantiene la casi totalidad de su deuda pública en default y ha pulverizado el crédito público que necesitan los argentinos para hacer las obras de infraestructura que faltan a lo largo y a lo ancho de nuestro país. No es cuestión de buscar culpables en el pasado, sino de encontrar soluciones al presente. El gobierno del presidente Macri no vino a revolver en las razones del pasado para sacarse de encima las responsabilidades del presente. Vino a traer soluciones para todos los argentinos. Y hay que entender definitivamente que la falta de crédito público la sufre la gente, en particular los que menos tienen, los que necesitan las obras de infraestructura para mejorar su calidad de vida, las cloacas, las escuelas, los centros de primera infancia que faltan por cientos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Déjeme describir la situación que heredamos. Una derrota judicial con sentencias firmes e inapelables ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. La República en desacato ante las Cortes internacionales, lo cual ha llevado a una pérdida terrible de prestigio de nuestra nación y a una debilidad negociadora
ante los acreedores externos. Tenemos nuestra deuda en default parcial, con riesgos de aceleración, esto es, que los bonistas que hoy no están cobrando y que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 puedan plantear litigios judiciales que nos lleven a una situación similar a la que teníamos previo al canje del 2005. Este es un riesgo latente, un riesgo cierto y un riesgo tremendamente grande para nuestro país. Heredamos reclamos por casi 20.000 millones de dólares y un taxi de intereses carísimo, del cual me voy a referir en unos minutos. Y finalmente, como dije antes, sin ningún tipo de acceso al mercado internacional de crédito, ni para la nación, ni para las provincias, ni para nuestras empresas. ¿Cuáles son las razones políticas que nos llevaron a empujar esta negociación y a defender el actual proyecto de ley que ingresa desde el Poder Ejecutivo Nacional? Yo diría que el primero es cumplir con la palabra, cumplir con una promesa de campaña que hizo el presidente Macri a lo largo de la campaña electoral, que es solucionar el problema de los bonistas que no aceptaron los canjes y dar vuelta a esta página definitivamente. Tenemos también una visión responsable respecto a lo que tiene que hacer un país para solucionar sus problemas. No tenemos anteojeras ideológicas ni tampoco razones partidistas. El gobierno anterior comenzó a construir un puente para llegar y recuperar el acceso al crédito y se quedó a mitad de camino. Canceló las deudas con el CIADI, el Tribunal Arbitral del Banco Mundial. Canceló, a través de una onerosa emisión de títulos públicos, la deuda por la expropiación de YPF, de Repsol YPF, en aquel momento. Pagó sin reclamar un solo dólar de intereses y punitorios al Club de París, como forma de establecer una nueva vinculación con la comunidad financiera internacional, tal cual decían los funcionarios de aquel entonces. Comenzó o intentó comenzar un principio de negociación con los fondos buitre que por distintas razones, que en todo caso corresponde juzgar a la historia o explicar a las anteriores autoridades, no llegó a buen puerto. Nosotros hoy tenemos la responsabilidad de finalizar ese puente, un puente que costó carísimo a los argentinos, como decía recién, porque en muchos casos se pagó sin reclamar un solo dólar de quita a todos estos acreedores que Argentina tenía. Otra razón política fundamental, señor presidente, es cumplir con los acreedores, con los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. Son bonistas que hoy no están cobrando los servicios de capital e intereses de la deuda pública. Son bonistas que tienen hoy, a esta hora, el reclamo a iniciar juicios contra la Argentina que nos llevaría a una situación previa a la reestructuración de 2005. Es imperioso cumplir con nuestros bonistas, aquellos que ya ingresaron, aquellos que necesitan cobrar lo que les corresponde. Finalmente, señor presidente, recuperar el crédito público, como dije antes, para las obras que necesita la gente. ¿Cuál es la magnitud del problema que heredamos? Allá por el 2001, aquel 7,5% de los bonistas que no habían aceptado los canjes propuestos por Argentina reclamaban un capital de 6.000 millones de dólares aproximadamente. Hoy los reclamos arañan los 19.000 millones de dólares. Esta es la magnitud del reclamo y del problema que hemos heredado. Con otra urgencia más, desde ya, en avanzar en la resolución, que es el famoso taxi de intereses. Para tener alguna idea de lo que nos cuesta a la Argentina dilatar la resolución de este conflicto, sirve la comparación de los 6.000 millones de dólares original a los
casi 19.000 millones que hoy reclaman los bonistas por sus derechos contractuales o sus litigios ante Cortes Americanas.